Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera parte de este curso de Java desde cero, donde vamos a aprender o vamos a ver las partes fundamentales para que nos hagamos una idea global de cómo se estructura un archivo de Java, porque hay cosas fundamentales que hay que poner para poder desarrollar en Java. Bueno, he abierto un archivo de Java, como teníamos en el episodio anterior, en el anterior vídeo, donde habíamos creado una clase llamada principal. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir aquí es cómo se organiza Java, cuál es la estructura de Java para poder desarrollar con ella. En primer lugar, vemos pues diferentes palabras que están en colores diferentes. Unas están como en rojo y otras están en negro. Y es lo que va a identificar en este caso cuáles son las palabras reservadas de Java. ¿Esto qué significa lo de palabras reservadas? Bueno, cuando nosotros hacemos uso de un lenguaje de programación, hay unas palabras que vienen ya con ese lenguaje. Cuando instalamos el JDK, ya teníamos unas palabras que vienen con el JDK, que es las que van a identificar después a Java, las que van a decir a la máquina virtual de Java y al comportamiento que debe tener estas, cómo deben afectar a nuestro desarrollo. Es decir, cuando vea un public, cuando vea una class, cuando vea un static, cuando vea un string, en este caso, pues dependiendo de qué palabra sea, qué palabra reservada sea, funcionará de una manera u otra. Tenemos que tener claro que Java se estructura con una programación orientada a objetos. ¿Esto qué significa? Bueno, aunque ya veremos más adelante qué significa lo de una programación orientada a objetos, lo que tenemos que tener claro es que todos los archivos de Java están formados por clases. Si no ponemos una clase, pues evidentemente no funcionará nuestro Java y dará un error. ¿Qué significa una clase? Bueno, una clase simplemente es un contenedor, ¿vale? Donde vamos a guardar información, simplemente, donde vamos a organizar información. Entonces, a partir de una clase, mínimo una clase, podemos nosotros organizar nuestro desarrollo. En este archivo que vemos de principal.java, voy a quitar un momentito esto, vemos que tenemos dos palabras reservadas que significa public y class, que ya veremos qué significa, pero lo importante, vamos a olvidarnos un momento lo de public, lo importante es simplemente la palabra que vemos aquí a continuación, que es la palabra de class. Esta palabrita es muy, muy importante porque es la que le está diciendo a nuestro archivo que se trata de una clase. Y de hecho, si no lo ponemos, va a dar problema. Entonces, una vez que ya la hemos identificado, que ya hemos dicho qué clase, o sea, qué va a ser nuestro archivo, en este caso va a ser una clase, lo que viene a continuación es simplemente ponerle el nombre que va a tener nuestra clase. En este caso la clase se llama principal. Puede ser con mayúscula, puede ser con minúscula, como queráis. Eso sí, por convención se suele utilizar la primera palabra en mayúscula y nunca se empieza por números, porque si no va a dar error también. Entonces ya sabemos que primero se pone class y después se pone principal. A continuación va con corchetes. Lo de los corchetes es importante. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación se pone 2 puntos, como pudiera ser Python. En otros, pues a lo mejor no se pone nada. Pero en Java lo que hay que poner es los dos corchetes. Uno que abre, evidentemente, y uno que cierra. Aquí tenemos el que abre y aquí tenemos el que cierra. ¿Qué significa eso? Pues significa que todo lo que hay aquí se va a tratar como una clase, como lo que está dentro de la clase. Una vez visto eso, aquí es donde ya podemos empezar a desarrollar en Java. Aquí ya podemos desarrollar todo lo que queramos, podemos escribir, podemos hacer nuestros métodos y lo que queramos. Esto por defecto está puesto como público, ya veremos por qué. Pero bueno, solo es la visibilidad de nuestra clase. Ya veremos en adelante por qué tiene una visibilidad. Esto simplemente tiene sentido cuando utilizamos
otras clases, o sea, porque evidentemente no vamos a trabajar solo con una clase, trabajaremos a lo mejor con 20 clases y esas clases a lo mejor están relacionadas entre sí. Entonces lo de poner public, lo que significa en este caso, os lo adelanto, que public va a ser accesible, esta clase la vas a poder utilizar en todas las demás clases dentro de tu mismo proyecto. Eso es lo que significa público. Significa que es de ámbito público, se va a poder utilizar donde te da la gana. Donde te dé la gana, siempre y cuando esté dentro del mismo proyecto, evidentemente. Después del nombre y después de los corchetes, como hemos visto, ya podemos, de los corchetes, no, de las llaves, podemos ya desarrollar lo que queramos. Hay que decir que Java, como es orientado a objetos, funciona con métodos y atributos. ¿Qué son los atributos de una clase? Bueno, los atributos de una clase son las propiedades que va a tener esa clase. Pero para entender qué es una clase y qué es un atributo y qué es un método, eso lo veremos en el capítulo que demos los objetos, que ahí tendrá muchísimo más sentido. Ahora mismo tenéis que hacer un acto de fe y tenéis que creer que esto se estructura así porque tiene una lógica, aunque todavía no sepamos por qué. Una vez que lo sepamos, ya hemos dicho que dentro de esta clase tienen que ir métodos. Si os acordáis, el método más importante que tiene que ir sí o sí, siempre y cuando queremos que nuestra clase sea la principal, tiene que ser el método main. Vamos a escribirlo, por lo tanto. Podemos hacerlo de dos formas. Como ya lo hicimos en el vídeo pasado, podemos simplemente, con el autocompletado, podemos generar ese método main. Simplemente aquí nos sale el primero, nos sale que es el método main, simplemente le damos y ya nos lo crea por nosotros. Aquí tendremos que hacer otra vez un acto de fe y saber que esto funciona. Punto. En este caso ya hemos visto lo que es public, que significa que va a ser accesible por todos lados, por todos los sitios de mi proyecto. Static ya veremos lo que es y void ya veremos lo que es. Este main de aquí, este main es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Es muy importante simplemente porque Java tú puedes crear todos los métodos que te dé la gana. Esto es un método, por cierto. Esto que vemos aquí es un método. ¿Qué significa un método? Es otra estructura que va dentro de una clase. ¿Y cómo es esa estructura? Simplemente se pone la visibilidad, en este caso es pública, se ponen unos atributos que ya veremos lo que es y se pone el nombre. Y entre paréntesis se pondría si recibe argumentos, pero de momento no nos debemos preocupar por eso. Lo que sí que tenemos que saber es que el método main es así siempre. Nunca lo tenemos que cambiar. El método main tiene su public, su static, su void y su nombre main. ¿Esto qué significa el main? Que no podemos poner esto. No podemos poner esto porque no va a entender que el método main es este. Por eso es muy importante que respetemos el cómo está escrito, evidentemente, porque si lo ponemos en mayúscula no va a funcionar. Entonces, el método main se escribe con minúscula y a partir de aquí ya ejecutaremos lo que queramos. Vamos a ver antes que nada, que no, por si no ha quedado claro en anteriores vídeos, cómo funciona esto del método main para que lo entendamos. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver esta pantalla que tenemos en negro y vamos a escribir. Tenemos en primer lugar lo que hemos dicho, una clase. La vamos a llamar principal. Public class principal. Por convención la ponemos en mayúscula. No hace falta que sea en mayúscula, la podemos poner en minúscula como nos dé la gana. Dentro de principal hemos dicho que va nuestro método main, así que vamos a escribirlo public static void main, tal cual, string, corchete, args o como te dé la gana llamarlo, pero de momento vamos a llamarlo exactamente así. Ponemos las llaves y aquí ya podemos hacer nuestro código dentro de esto. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Vamos a poner simplemente un system out println o print. De acuerdo. Tenemos esto
Y esto es una clase, como hemos visto, es una clase de Java. Podemos distinguir que tiene la palabra reservada class. Podemos distinguir que tiene un nombre de clase, que tiene, a ver si puedo hacer esto como Dios manda, que tiene un nombre de clase, y vemos que tiene un método. El método main, que es el que va a iniciar la aplicación. ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Si nosotros tenemos un paquete en Java, esto es nuestro paquete, ¿vale? Este es nuestro paquete de Java, nuestro proyecto, perdón. Si tenemos un proyecto de Java, que tenemos muchos .java, lo que se va a ir es, la máquina virtual de Java irá comprobando, irá buscando, primero irá aquí, por ejemplo, si irá a este punto Java y buscará el método main. Que no está, pues nada, sigue con el siguiente. Que no está, sigue con el siguiente. Que no está, sigue con el siguiente. Y cuando lo haya encontrado, entra al método main, ¿de acuerdo? O sea, se va desde aquí al método main, que es el que lo contiene, y va a ejecutar lo que haya dentro del método main. Por lo tanto, el método main principal es el que va a ejecutar nuestra aplicación. Y a partir del método main ya nosotros podemos llamar otras clases, podemos hacer lo que nos dé la gana, traer resultados, mandar resultados, bueno, eso ya lo veremos, pero que sepamos que el método main es el que abre la puerta, por decirlo así, a nuestro proyecto, el que abre la puerta a nuestro programa, a nuestra aplicación. Y eso es básico saberlo porque muchas veces, a mí al menos me ha pasado, se me ha olvidado poner el método main y claro, yo esperando a que funcionase y eso no funcionaba por ningún lado, pues porque no había método main. Y también me ha pasado de tener duplicado el método main y que claro, que me estaba ejecutando otro y que al final hasta quedaba con la solución, pues madre mía. Bien, una vez que ya sabemos cómo funciona esto, que va nuestra máquina virtual de Java, va a nuestro proyecto, busca en todos los .java de todos los paquetes, busca dónde está el método main y empieza a leer línea a línea y sobre todo algo importante, empieza a leer de arriba a abajo. Esto significa que la máquina virtual de Java, ¿no? El compilador lo que va a hacer es leer la línea 1, leer la línea 2, siempre dentro del main, leer la línea 3, leer la línea 4, o sea que no empieza leyendo la 4 y va subiendo. No, esto no es así, no funciona así, ¿de acuerdo? Lo primero que va a hacer es la lectura de arriba a abajo, no hay más. Eso lo va a hacer así, o sea que lo tengáis en cuenta a la hora de estructurar vuestros datos. Si imprimís, por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a volver a la normalidad. Si imprimís, por ejemplo, aquí un hola y aquí arriba un adiós y ejecutamos, nos va a salir primero el adiós y después el hola. ¿Esto qué significa? Pues que ya te lo está diciendo, que está leyendo de arriba a abajo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estructurar nuestra información, que primero vamos a empezar con lo que queramos que empiece a leerse primero, evidentemente, a ejecutarse primero. Luego sí que es cierto que podríamos hacer otras vueltas para llegar a otro resultado y que se imprimiese primero otra cosa, pero de momento que sepamos que va de arriba a abajo. Ahora evidentemente si esto control alt y la flecha hacia arriba podemos subir o bajar trozos de código. Si ahora lo ponemos arriba y guardamos, control S, nos pondrá primero hola y después adiós. Teniendo esto claro, vamos a continuar en el siguiente ejercicio, en el siguiente vídeo, con los tipos de datos que existen, que es una variable, pero hay que tener muy clarito cómo se estructura un archivo de Java. Para repasar, hemos dicho que Java se estructura en clases, ¿vale? Y que dentro de cada clase irán métodos y atributos,
ya veremos que es un método y ya veremos que es un atributo, pero que decimos que siempre que queremos ejecutar una clase, siempre tiene que haber un método main en la clase principal. O sea, si tenemos 2.java, tenemos principal 1 y principal 2, el principal lo ponemos, en principal 1 ponemos el main o en principal 2 ponemos el main. Solo una clase puede tener el main, que será la que inicie la aplicación. O sea, yo muchas veces lo que hacía es tener una clase con, bueno, y sigo haciendo, evidentemente, tenía una clase que es la que se va a ejecutar primero, aquí llamaba a otra clase y ya que se ocupará esa clase de hacer lo que tuviese que hacer, pero para tener separado la ejecución principal, o sea, el archivo que va a iniciar, y ya después que haga todo lo que tenga que hacer. También hay que mencionar que cada bloque, o sea, el public class principal es un bloque, el public static void main es otro bloque. ¿Cómo podemos diferenciarlos uno de otros? Porque todos tienen una llave de apertura y una llave que cierra el bloque. Eso significa que el public void main está dentro de la clase, porque evidentemente la llave se cierra después que la del void, y el void se cierra hasta aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí escribiéramos algo, esto está dentro de la clase, pero no está dentro del método main. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho anteriormente, porque esto está cerrando el bloque. Por lo tanto, es importante también dónde ponemos las cosas. Eso sí, no podemos poner información ahí perdida por nuestro archivo. Tenemos que tenerlo todo dentro metido de bloques. Lo único que se puede poner así como yo lo estoy poniendo, no exactamente así, pero así que no esté dentro de un método, son los atributos de la clase, pero eso ya lo veremos más adelante. Esto, como hemos dicho, con Alt y flecha hacia arriba lo podemos mover, flecha hacia abajo lo podemos mover. Lo ponemos aquí y recordad que ahora tengo el código desordenado. Pues nada, recordad que Ctrl+Shift+F nos ordena el código. Aquí, bueno, los espacios estos que hemos puesto, pues no nos lo va a quitar. Y aquí ya tenemos ordenado nuestro código. ¿Qué nos está diciendo? Pues que esto que estoy escribiendo, que esto no existe. Es muy importante también lo que te dice Eclipse. Eclipse te da muchas pistas sobre los errores que puedes estar cometiendo a la hora de escribir. Aquí lo que te está diciendo es simplemente que esto no puede ser resuelto. ¿Por qué? Porque esta mierda no existe. También que insertes un punto y coma al final. Y que inserte una declaración de variable. Vale, sí, pero esto ya lo veremos más adelante. Esto evidentemente no se puede poner así, ya veremos por qué. Lo borramos y ya no nos da ningún error. En el siguiente vídeo ya veremos los tipos de datos y un poquito ya meternos en faena sobre lo que es ya de verdad la programación con Java. Solo que tengáis claro que toda programación en Java debe ir encerrado entre clases, en una clase, y que no se me olvide tampoco, como podemos ver aquí, tenemos la principal.java y ¿cómo se llama este archivo? Este archivo también se llama principal. ¿Esto qué significa? Que el nombre de nuestra clase, ¿vale? Esto que quede claro, el nombre de nuestra clase, que lo tenemos aquí, este nombre, tiene que ser igual al nombre de nuestro archivo. Tiene que ser igual, ¿vale? Para que quede más claro, el nombre de nuestra clase tiene que ser igual al nombre de nuestro archivo. Si esto está en mayúscula, ¿vale? Si el principal está en mayúscula la P, tiene que estar en mayúscula también nuestro principal.java. Tiene que llamarse exactamente igual, porque si no va a dar problema. Y con esto creo que ya hemos visto todo lo que quería deciros en este vídeo. En el siguiente pues ya veremos lo que toca de los tipos de variables y que es una variable que son muy interesantes. Espero que os haya resultado útil, espero que os hayáis enterado y cualquier duda me podéis escribir, me podéis dejar algún comentario abajo en los comentarios o evidentemente si os ha gustado pues me ayudaría que le dierais a un like y sobre todo que os suscribáis para tener pues muchos más vídeos de Java. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.